lo que Dios quería era no un pueblo, Dios quería una iglesia pujante. Pero Dios te está mandando a conquistar la tierra. Por eso esa orden sacerdotal, hermano, es que tú vayas y conquistes la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 11, y usted me lo confirma con un buen pero buen amén. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Diga conmigo: autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Dios Padre soberano, grandioso, majestuoso eres, Señor. Gracias te damos una vez más porque nos permites venir a tu casa de adoración, Señor. Nos permites establecer ese vínculo que tanto nosotros necesitamos, Señor. Vincularnos contigo, Dios Todopoderoso. Pido a ti, mi Dios, que hables a nuestros corazones en esta oportunidad y que aprendamos, Señor, que podamos recibir esa revelación de tu poderosa palabra, Señor, y reconocer especialmente quiénes somos en ti, oh Dios. Vivimos en este mundo, en esta tierra, mas nuestra ciudadanía no es terrenal, sino divina. A ti el honor y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Y este pueblo precioso dice amén. Algunas veces he platicado acerca de esto. En mi época
de estudiante, recuerdo que a mis padres, especialmente a mi papá, le gustaba muchísimo salir a pasear en sus vacaciones. Y no todo el tiempo era así, pero les he de decir que en una gran parte de las vacaciones, si algo le agradaba a mi papá era o agarrar un bus o agarrar el carro que teníamos y viajábamos a la Ciudad de México. Y yo disfruté mucho, pero mucho esos viajes con mis padres por todo lo que pude haber compartido con ellos. Pero quiero llegar a algo. Recuerdo cuando estábamos parados en el centro de la ciudad, en el Zócalo, mi papá se admiraba, me llamaba y me ponía en la esquina y me dice: mire, mijo, mire la gran cantidad de vehículos que pasan por aquí. Yo le digo: sí, pasan un montón de carros, pero ¿qué le digo? Aquí hay un policía, y si usted se da cuenta, se va a dar cuenta, me dice, cuando el policía va caminando y empieza a levantar la mano, mire, si usted calcula, si usted puede contar todos los carros que se detienen, la verdad es de que nunca conté cuántos carros, pero el policía se paraba, levantaba su mano, daba un gorgoritazo y detenía esos cientos de vehículos en 4 o 5 carriles en una avenida principal. ¿Qué le quiero decir? Si hoy uno de ustedes va y se para y pretende detener esa cantidad de vehículos, lo más seguro es que se lo pasan llevando. Ahora, ¿por qué? Porque el policía es una autoridad, y esa autoridad se respeta. Entonces él está con su atuendo, con su vestimenta, y entonces él se para en el centro y se detiene, ¿sí? Porque es autoridad. Digan autoridad. Entonces nosotros también somos y tenemos autoridad de parte de Dios, porque su atuendo no es el atuendo de un gendarme, de un policía. Su atuendo es mucho que mejor que el atuendo de un policía, porque su atuendo le dice que usted usa el yelmo de la salvación, que usted usa la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, las sandalias del apresto del evangelio, y usted puede venir y ponerle un alto al enemigo y el enemigo se detiene. No los veo convencidos. Diga: yo soy autoridad en Cristo Jesús. ¿Sabe? Sentí el deseo en mi corazón hablar de esto porque adolecemos como pueblo de Dios, hablando en una manera generalizada, adolecemos de esa autoridad. Y por eso es de que en muchas ocasiones le recuerdo de que es mucho más real y poderoso el ámbito espiritual que el natural. Y por eso es de que en varias ocasiones nosotros sufrimos de diferentes formas por no tomar la autoridad en el Señor en esos precisos momentos. Dele una palmadita a su vecino y dígale que alegre verte, pero de aquí en adelante no quiero que me hables. Amén. A alguien por poco le sacan los pulmones. Dios en su palabra me ha hecho reconocer por muchos tiempos el poder, la bomba que existe en esta palabra. Y yo le pido al Espíritu Santo que usted pueda asimilar, comprender quién realmente es usted aquí en la tierra como hijo de Dios. Cuando nosotros vamos al primer libro, al libro de Génesis, en el capítulo número 1 y verso 26, dice la palabra de Dios: hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjese bien, hermano. Aquí hay un verbo que califica el resto de este versículo. Y es la primera palabra que nosotros encontramos acá y dice hagamos. Y yo aprendo esto mucho tiempo atrás en una Biblia que todavía la guardo, una Biblia de estudio que para mí es un tesoro hasta el día de hoy. Pero yo aprendo una palabra desde ese entonces porque ahí se explica lo que define el verbo hacer o hagamos en este caso. Aquí esa expresión está en plural. Entonces no se trata de una persona, se trata más de una o dos personas. Y se trata específicamente del Dios Trino obrando a la hora de venir y decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre. Entonces por eso está escrito en un plural que se le llama majestático, que quiere decir majestuoso, que quiere decir poderoso, que quiere decir soberano, porque con esto no se trata de un grupo de personas X, Y y Z terrenales, se trata de la deidad, se trata del Dios Trino, del Dios todopoderoso, que se reúnen en un momento dado y dicen hagamos al hombre. Y dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y muchas veces hemos explicado lo que esto quiere decir. Así como nosotros vemos la participación de un Dios trino en esta expresión, el hombre también es trino. Porque cuando usted va a Primera Tesalonicenses, ahí encuentra usted como el hombre que hizo la preciosa, poderosa, soberana Trinidad está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿quién nos hizo sino ese Dios Trino? Y nos hizo con espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo que para mí siempre ha querido decir es que Dios hizo al hombre, Dios te hizo a ti con una mente, con una mentalidad, y te capacita para ejercer dominio en esta tierra. Póngase a pensar de dónde venimos. Usted no viene del mono, usted viene de Dios. Amén. Entonces Dios lo hizo a usted. Cuando Él dice hagamos, Él dice voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Toda una soberanía del Dios Trino siendo vertida sobre nosotros. Y esto quiere decir que Él capacita nuestras mentes para poder ejercitar dominio aquí en la tierra. Por eso le dijo al hombre señorial. Entonces, entiendo que Dios a través de esto no solo nos posiciona en una esfera de dominio, sino que nos da la oportunidad de ejercer dentro de esa esfera de dominio. ¿Para qué? Para que nosotros pongamos a funcionar nuestra autoridad personal. ¿Entendió? Ahora, va a ir entendiendo poco a poco esto. Dice, fíjese lo que dice el salmista David en el 139 y verso 13. Dice: tú creaste mis entrañas, tú me hiciste
en el vientre de mi madre. ¿A quién se lo está diciendo? Al Dios Trino, que fue quien creó nuestras entrañas. Y cuando el salmista está hablando de entrañas, se está refiriendo precisamente a todos los órganos que el hombre posee en su interior de su cuerpo. Tú me creaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Usó una mujer, usó un vaso frágil para que nosotros pudiéramos venir. Entonces, fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, porque a la par de posicionarnos en una esfera de dominio, hermano, déjeme decirle que el Señor, como consecuencia de crearnos a su imagen y semejanza, Él puso una razón de ser en nuestro interior. Él puso un propósito para que nosotros vengamos y lo desarrollemos. Él viene y no solo nos coloca en una esfera de dominio, sino que nos da la oportunidad de trabajar y hacer funcionar esa área de autoridad que está en nosotros. Así de sencillo. Dios me hizo en su soberanía. Vengo yo, reconozco que Dios me hizo, entonces yo tengo autoridad en esta tierra. Yo soy autoridad en esta tierra. Y cuando tú funcionas en esa autoridad personal delegada de parte de Dios, entonces tienes el derecho, tienes el poder de determinar tu propio destino. Por eso es problema cuando no hay autoridad. Porque si yo entiendo todas estas palabras, yo comprendo perfectamente que mi futuro no está por delante, sino que mi futuro está dentro de mí. ¿Lo entiende? Mi futuro está dentro de mí, porque el Dios Trino, Dios Todopoderoso, fue el que me conformó, me hizo a su imagen y semejanza y puso un futuro, puso un propósito dentro de mí para que yo lo desarrolle en esta tierra. Entonces, si usted piensa que el futuro que yo tengo, no, ya lo tiene. Usted ya tiene ese futuro dentro de usted en el esquema en el cual nosotros fuimos creados. Ahora, tome esto. Y se constituye un misterio el hecho de que hay una gran mayoría de personas que están viviendo en vidas no autorizadas. Diga conmigo, vidas no autorizadas. ¿Qué le quiero decir con esto? Si Dios me posicionó, automáticamente yo tengo esa autoridad personal de parte de Dios. Pero al mismo tiempo me puedo salir de esa esfera. Y si yo me salgo de esa esfera, estaré llevando una vida no autorizada. Le voy a explicar a través de un ejemplo. Una vida sin autoridad. Por eso es que muchas mujeres, y puedo decir también hombres, y puedo decir también padres, no tienen la autoridad original, sino que lo que más bien tienen es un poder en su voluntad, presión emocional o argumentos de fuerza. Porque cuando tú no estás en la posición
auténtica, correcta de parte de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, definitivamente vas a ser una persona que no está ejerciendo la autenticidad de parte de Dios. No estarás ejerciendo esa soberanía de parte del Señor, sino que lo único que estarás ejerciendo es un poder de tu propia voluntad y voluntad humana, y no de Dios. Por eso es que muchas mujeres viven subyugadas. Hay muchas mujeres viviendo en Cristo Jesús que sus maridos no están en Él. Entonces el que no está en Él está viviendo una vida no autorizada, y lo que ejerce es un argumento de fuerza hacia la vida de su mujer. No se ponga en serio, hermano. Un gran ejemplo lo tenemos en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que después fue convertido en ese gran hombre que yo admiro tanto, y muchos de ustedes lo admiran también, el apóstol Pablo. Pero ¿quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un fariseo de fariseos. Saulo de Tarso tenía ciudadanía romana, y dicho sea de paso, tenía mucho dinero. Entonces Saulo, en esa posición, estaba llevando una vida no autorizada. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor viene, lo toma y lo toca, así como un día Dios vino, tocó tu corazón y decidiste cambiar y decidiste seguir a Cristo. Entonces viene, lo toma el Señor, se lo lleva a un determinado lugar, y ahí tiene un encuentro personal y sobrenatural con Dios, el Dios que lo formó. Entonces se convierte. Pero es pasar de una posición a otra posición. Cuando se lleva una vida que no es autorizada, la persona estará llevando una vida contraria a la auténtica creada por Dios. Si tú eres un nacido de nuevo, eres un creyente fiel, estás en la posición correcta en el Señor, tienes que valorar esa esfera de dominio que el Señor a ti te ha dado. Tienes que valorar y especialmente hacer funcionar esa autoridad que viene delegada del Padre. De lo contrario, si tú no estás en esa posición, definitivamente estarás en algo que no es auténtico, que no es de Dios, y no es autorizada, por lo tanto no tiene autoridad. Le voy a dar el concepto de autoridad personal. Dice así: es el derecho delegado a los seres humanos para que podamos manifestar la habilidad y el poder que Dios nos ha otorgado. Entonces, de acuerdo a esta expresión, cuando tú y yo manifestamos aquello que está dentro de nosotros y que ha sido delegado por Dios, esa habilidad que ha sido delegada por Dios está dentro de nosotros. Cuando yo manifiesto esa autoridad personal, tú y yo somos personas auténticas. Somos auténticos. Ahora, el problema está en el no reconocimiento de un principio
Porque cuando yo entiendo este principio y específicamente por quién yo fui creado, cuando escucho y leo el hagamos al hombre, no fue una persona, ni nací en una probeta, ni mucho menos me manufacturaron en una fábrica, sino que fue el Dios majestuoso, soberano, el que me hizo, el que te hizo a ti. Cuando yo entiendo de dónde provengo y entiendo que soy producto de su imagen y semejanza, hermano, yo entiendo que tengo el poder, que tengo el derecho para venir y determinar mi propio destino. No tengo a la par a nadie que pueda venir y decirme lo que tú tienes que hacer. No, ¿por qué? Porque ya hubo alguien que vino y puso ese futuro dentro de mí y que ya está determinado dentro de mí, y que yo puedo venir y valerme de ese futuro de acuerdo a la autoridad personal que yo pueda tener en la vida. Ahora usted puede entender por qué hay muchas personas que vienen y dicen: ¿y ahora qué hago? ¿Será que me caso o no me caso? ¿Qué carrera sigo en la universidad? Entonces vacilamos porque no reconocemos el principio de Dios sobre nuestras vidas. Y qué tan importante es venir y reconocer el principio. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo sé que soy una vida autorizada de parte de Dios, soy la autenticidad de Dios en esta tierra, no va a haber nadie que me arrastre hacia donde me quieran arrastrar las vidas no autorizadas. Yo soy un nacido de nuevo y nadie me puede mover de donde yo estoy. Ahora, ¿por qué es que vidas autorizadas vienen con evangélicos y los arrastran? Porque no reconocen la autoridad. Cuando yo reconozco la autoridad, enfrente de mí puede venir una vida no autorizada a ofrecerme drogas, a ofrecerme mujeres, a ofrecerme esto, a ofrecerme lo otro, que yo sé dónde estoy posicionado. Amén. Una vida no autorizada es aquella persona o personas que no trabajan conforme al diseño original. Amén. Efesios 4:8 dice: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Digan dones. Digan dones. No solo nos dio una esfera de dominio, nos posicionó dentro de esa esfera de dominio, y esto nos permite el venir y hacer funcionar nuestra autoridad personal, sino que también dice la palabra del Señor que nos dio dones, que nos dio habilidades, que nos dio capacidades. Y muchas veces hemos dicho: no necesitas, aunque es importante y es necesario que nosotros estudiemos. Yo tuve la oportunidad de estudiar y graduarme en la universidad, y eso me sirvió de mucho, pero entiendo los dones y las habilidades, las capacidades que vienen de parte de Dios, que no te la da el colegio, que no te la da la universidad. Entonces dice el Señor, dio dones a los hombres para poder nosotros, escuche bien, para poder nosotros
operar dentro de esa esfera de dominio, yo tengo que saber cuáles son las cosas correctas y cuáles son las cosas incorrectas. Si yo opero dentro de esa esfera de dominio creado por Dios, imagen y semejanza, autoridad personal, yo voy a saber diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios me va a dar sabiduría a mí para poder venir y escoger mis buenas amistades y no malas amistades. Porque las que se constituyen como malas amistades para mi vida son aquellas, y déjeme decirle, hay mucho pueblo evangélico que está viviendo vidas no autorizadas. Entonces, cuando hay alguien de esta calía, yo puedo entender que aquella persona puede estar asistiendo a la iglesia, pero puede estar llevando una vida que no es autorizada, por tanto no está haciendo las cosas correctas. Dios me da la facultad, Dios me da la habilidad, Dios me da el derecho, me da el poder para reconocer, para constituirme en un lector de las personas cuando alguien a mí me quiere hacer daño. Pero hay mucha gente que no entiende el principio y se deja arrastrar por este tipo de vidas. Y es muy triste. ¿Sabe por qué? Porque Dios te permite ver las cosas que son correctas y te permite hacer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Te permite estar en una posición, te permite reconocer, y especialmente, amado hermano, nosotros en estos tiempos, si yo estoy en esa posición, yo tengo seguridad. Yo tengo seguridad. Le estoy diciendo que tenemos seguridad. Los tiempos pueden ser hostiles, difíciles, grotescos, todo lo que usted quiera, pero su confianza no está puesta en un cosmos, sino que su confianza está puesta en el Dios soberano, poderoso, que lo hizo, que lo conformó, que lo creó. Amén, amén. Entonces el tiempo no está como para que nosotros perdamos, valga la redundancia, ese tiempo en cosas que son equivocadas. Cuando tú estás en la posición correcta, no necesitas a nadie más a la par, ni siquiera consultar al pastor, porque tienes un Padre que te ha colocado en esa esfera de dominio. Amén, amén. Ahora, cuando alguien viene y abandona esa esfera de dominio, deja de permanecer no solo en el estado de excelencia, sino que deja de permanecer en el estado de autenticidad. Se lo voy a hablar en moralense. Te sales de la posición correcta y abandonas esa esfera, esa posición correcta. Dejas de hacer lo excelente y no eres una persona auténtica. Amén. Porque en esta esfera es en la esfera en la cual, haciendo lo correcto, yo puedo prosperar. Porque el que me hizo con una mente capaz
no a través de la instrucción ni sabiduría humana, sino que a través de la sabiduría de lo alto me hizo con una mente capaz de poder venir y trascender. A Él sea todo el honor y toda la gloria y toda la excelencia por siempre. ¿Y por qué es que nosotros muchas veces nos sentimos incapaces? ¿Por qué es que muchas veces nosotros sentimos que no podemos lograr aquello? Y una de las cosas que primero nos ponemos a pensar en si tengo dinero o no tengo dinero. Si no tengo dinero, se frustran todos mis planes. Para poder llegar a esa posición, muchas veces no es necesario el dinero, sino que más bien aplicar el esfuerzo que viene de parte de Dios y aplicar sus principios. Yo tuve un compañero que se graduó también como cirujano dentista, un tipo delgadito, muy sencillo, siempre se vestía muy sencillo, y yo fui bastante amigo de él. Y un día él viene y me dice: mira, Edwin, hazme un favor, ¿será que no me haces la campaña de llevarme a mi casa, que se me olvidó tal y tal cosa y no sé si tendrás tiempo? Claro que sí, le dije, yo te llevo. Y cuando llegamos al frente de la casa, me dice: aquí es, aquí para. ¿Cuál es tu casa? Le digo, yo veo para todos lados. Esa que está ahí. Una casa de lepa. Le dije: ¿esa es tu casa? Sí, esa es mi casa. Es tu casa también. Y salió la mamá, una mujer de Dios, que a costa de lavados y todo eso, sacó a un Max Sigui de cirujano dentista, siendo una de las profesiones más caras en Guatemala. ¿Por qué los maestros no dicen sí se puede? ¿Por qué usted como hijo de Dios no dice yo puedo? ¿Sabe por qué usted no lo dice? Porque no conoce los principios de autoridad personal. Porque usted no sabe en qué esfera está viviendo. Y cuando nosotros nos posicionamos en este nivel del cual la palabra de Dios nos está hablando, amado hermano, yo sé que estoy en esa posición en donde yo puedo salir adelante, no importando, sabiendo que yo tengo al Cristo de la gloria dentro de mí, que es el que me empuja, que es el que me avienta, que es el que me da ánimo todos los días, aunque yo vea hostilizada una vida, aunque no tenga dinero, pero teniendo a Cristo lo tengo todo en mi vida y sé que con Él yo puedo salir adelante. Dicen amén. 1 Corintios 7:24 en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Cuando aquí nos habla acerca de la condición, nos está diciendo: permanezcan ante Dios en el estado en que estaban cuando Dios los llamó. Se refiere a posición, se refiere a dones también. Es como estar diciendo: mantente en la autoridad que el Dios creador a ti te ha dado, ya que esa es tu responsabilidad ante Dios. Ahora, ¿qué es lo que una de las cosas tenemos que hacer nosotros para permanecer dentro de nuestra propia área de autoridad?
Diga: yo soy autoridad y tengo la autoridad de Dios. Usted se le puede plantar a su marido, hermano, hermana. Yo no le digo fáltele el respeto, pero usted es un vaso frágil, usted es autoridad de parte de Dios, porque usted, mujer, es coheredera del reino de Dios. Entonces su marido no la puede estar pisoteando ni pasándose encima de lo que usted es. No digo falte el respeto, pero plántese en su autoridad personal y haga valer su autoridad personal. Dicen amén las mujeres. Ajá. Para permanecer dentro de tu propia área de autoridad. Yo sé que esto no le gustó a muchos maridos que me están viendo. Así yo escuché a alguien de ustedes, mujeres, un día venir y decir: yo me le planto a mi marido, pastor. Bueno, no se deje. Para permanecer dentro de tu propia área de autoridad, escuche, no debes permitir que nadie te presione para hacer algo que no es correcto. Ay, quisiera decir un montón. No debes permitir que nadie te presione cuando tú estás posicionado. No permitas que nadie te mueva de tu lugar, porque quien lo estará haciendo será una persona que no es auténtica y que no tiene una vida autorizada, más bien tiene una vida atravesada y te quiere atravesar a ti, queriéndote desubicar de la posición a la cual Dios te llamó. ¿Sí? Qué bonito esto, ¿verdad? Romanos, voy terminando. Capítulo número 12, versículo 2 y versículo número 6 a la vez, en Nueva Versión Internacional. Es uno de mis versículos favoritos, que dice, la Nueva Versión Internacional dice: no se amolden al mundo. La versión Reina Valera 1960 dice: no os conforméis a este siglo. Pero entendemos que el apóstol Pablo está diciendo de esta manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. Diga: de mi mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el verso número 6 dice: tenemos que dones diferentes, aleluya, según la gracia que se nos ha dado. Le explico. Cuando la palabra del Señor aquí está diciendo: sean transformados mediante la renovación de su mente, usted pueda que venga y diga: sí, pero pastor, ¿cómo le hago para ser transformado? Haga lo que yo hice, y si le sirve, hágalo. Porque para mí lo que la palabra del Señor está diciendo, el ser transformados, a mí me está diciendo: descubre tu don, descubre tu habilidad, descubre tu capacidad. Eso, las capacidades personales. ¿Sabe, hermano, que yo creo que algún día Dios me lo va a permitir, pero tal vez usted se va a reír por lo que le voy a decir? Yo me gradué de dentista en la Universidad de San Carlos. Se quedó atrás la profesión. Pero ¿sabe usted lo que yo he querido hacer siempre?
¿Lo quiere saber? Ven el domingo. ¿Sabe qué he querido? Y se lo he dicho a mi esposa. He querido ser carpintero. Se sonríe por dentro, ¿verdad? Para no tirarse la carcajada. He querido ser carpintero, fíjese, hermano. ¿Sabe por qué? Si tuve habilidad, mire, trabajar la dentistería no es cosa fácil. Ahí lo dejo, no es fácil. Trabajar en un área tan diminuta y circunscrita, usted tiene que tener buenos ojos y tiene que tener habilidad en su mano, porque un solo se echó la muela, echó a perder su trabajo. ¿Entiende? Entonces eso me hizo a mí fomentar una habilidad tremenda y a mí me gustó bastante eso. Entonces me gusta la carpintería porque yo creo tener, sí, ya sé lo que me va a decir, primero tengo que comprar serrucho, martillo, clavos y todo eso, porque yo creo tener la habilidad. Es como aquí hay un hermano tremendo para la computadora. Yo lo bendiga, hermano Isaú. Bienvenido a la casa del Señor. Y yo le he pedido, yo he hablado en algunas oportunidades con él y estoy casi a punto y lo voy a hacer público mejor. Quiero que sea mi maestro, porque me gusta la computación también. Entonces ore para que Dios me dé o la carpintería o me dé la computación. Pero va a orar, hermano. Sí, porque de pronto voy a llegar a una edad, ahorita todavía estoy joven, pero cuando llegue a una edad en donde ya no pueda caminar, entonces voy a tener que estar sentado, o sea, serruchando o en la compu, una de dos. Y creo tener esa habilidad. Ahora, ¿sabe por qué usted no cree tener esas habilidades? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que hago es dar lástima, porque no puedo comprarme una laptop, pastor. ¿Quién te hizo? ¿Quién te formó? ¿Quién configuró ese sistema armónico, divino, lleno de circuitos internos, un órgano uniendo a otro órgano? Quien te formó, quien te configuró dentro del vientre de tu madre, es el que te provisiona las habilidades. No necesitas, aunque sí lo necesitan muchos, llegar a tener, porque hoy es necesario tener un cartón para poder trabajar. En estos tiempos es necesario un cartón. Entonces, pero si no fuese así, es el Dios Todopoderoso el que te habilita, el que te capacita, el que vino y te coloca en esa esfera de dominio, porque lo que tú no crees, tú eres capaz de venir y dominarlo. Amén, amén. Ahora, fíjese que dice: no se amolden al mundo actual. Y dice: tenemos dones diferentes. Por eso le digo, de dentista me voy a pasar a carpintero o arreglar compus. O sea, tenemos dones diferentes. Pastor, yo nací así, es lo único que sé hacer y eso seguiría haciendo por toda mi vida. Papi, llévatelo ahora si puedes. ¿Me entiende? Tenemos habilidades. Diga: yo tengo habilidades. Yo tengo capacidades. Yo tengo una mente poderosa, creada por el Dios majestuoso, soberano. Por lo tanto, yo puedo ejercitar
dominio con mis habilidades en esta tierra mientras Dios me lleve a su presencia. Amén. Diga conmigo autoridad. Diga conmigo fe. Hay un vínculo entre la fe y la autoridad. Hay un vínculo divino entre la fe y la autoridad. ¿Por qué cree que Dios me sanó? Porque yo dije, bueno, si es así como tú lo dices, yo voy a ejercer dominio sobre esa enfermedad de muerte. ¿Se despertaron algunos? Yo voy a ejercer dominio. Pero no estaba circunscrito todo en el ejercicio del dominio, sino que tenía que tener fe para aquello que yo anhelaba en mi corazón y que está escrito en su palabra. Se lo explico. Ahí en el Evangelio de San Lucas usted va a encontrar la historia del centurión. Sí, el centurión tenía enfermo a su criado, y Jesús se quedó admirado de este hombre, porque cuando él llega con Jesús, viene y le dice: Señor, tan solo basta que digas la palabra y mi criado sanará. El criado no estaba con él. Señor, tan solo di la palabra y que vengan esos dólares a mi vida. No necesito ir a Estados Unidos para ganarme los dólares, Padre, pero yo tengo fe que tú me los vas a dar. El centurión vino y le dijo: también yo soy hombre en autoridad. Fíjese bien, miren la asociación divina entre autoridad y fe. Soy hombre bajo autoridad. Ese hombre era un hombre sumiso, sujeto, obediente a sus autoridades. Pero vino con el Señor y le dijo: también tengo hombres que están bajo mi autoridad. Oh, dice el Señor, jamás había visto tanta fe en Israel como en este hombre. ¿Cuánto nosotros no podemos lograr reconociendo estos principios? Porque no había bus para ir donde el criado. Era mejor ir con Jesús. Buscar la presencia del Señor. Cuando yo busco la presencia del Señor, aquel familiar que vive en la Patagonia, yo vengo y le digo al Padre: en el nombre poderoso de Jesús, sánalo a distancia, porque yo tengo la autoridad personal para hollar serpientes y escorpiones, porque tu palabra santa dice que tú traes esa sanidad y medicina. Y ese es mi pariente. Tengo la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tengo la fe de que va a ser sana. Tengo la fe de que este año va a ser un año de bendición para este ministerio. Tengo la fe puesta en el Cristo de la gloria, que nosotros vamos a hacer un ministerio victorioso en el nombre de Jesús. Dele una buena ofrenda de palmas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dije que ahí va a terminar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa para usted? No se amolden al modelo del mundo. ¿Qué significa para usted? Sencillo. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Entonces, si la palabra del Señor a mí me está diciendo: no te amoldes al modelo de este mundo,
significa que yo no tengo que venir y seguir los estándares de este mundo. Significa que yo no tengo que seguir las conveniencias de la cultura general en este mundo, porque yo sé quién soy. Las personas pueden ser muy bien intencionadas y muchas veces nosotros caemos, o muchos caen en la trampa del enemigo, porque es que es un buen muchacho, es una muchacha muy buena. Entonces ya estamos a 3 meses de casarnos, pero como te saliste de la posición correcta antes de que te fueras a casar, te diste cuenta que ya iba corregida y aumentada. Oh. Después, ¿qué hago, pastor? Pedirle a Dios que te lleve. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en esta tierra. Cuando yo vengo y aplico los principios del Señor, entonces yo voy a reconocer que yo soy un auténtico en esta tierra. Brinque quien brinque, haya guerra, no haya guerra, haya esto, haya lo otro, maten aquí, maten allá, yo soy feliz con Cristo Jesús, porque preservo mi autenticidad. Y yo te decreto auténtico en el Señor a ti en esta oportunidad. Tú eres un auténtico de Dios. Tú eres un auténtico de Dios. Tú eres un auténtico de Dios. Y hoy despierto autoridad en tu vida en el nombre de Jesús. Hoy despierto ese derecho en tu vida. Hoy despierto esa capacidad en tu vida. Este año van a ser desarrollados dones en este ministerio. Póngase sobre sus 2 pies.